Brian Hoytland fue un soldado valiente que siempre se dedicó completamente a su país. Sin embargo, el destino hizo que su vida tomara un rumbo diferente cuando sustancias químicas tóxicas del ejército invadieron su cuerpo. Sus efectos no fueron inmediatos, pero con el tiempo se convirtieron en enfermedades autoinmunes peligrosas que destruyeron cada órgano de su cuerpo, incluido su corazón, el órgano más importante, que no escapó de los estragos de esta enfermedad devastadora. Después de años luchando contra su enfermedad, Brian aprendió a convivir con el dolor y la debilidad de su cuerpo. Pero llegó un día fatídico, el 15 de enero de 2017, cuando su corazón ya no pudo soportar más. Su cuerpo entró en un estado de insuficiencia cardíaca grave, empujándolo al borde de la vida y la muerte. Aunque había experimentado insuficiencia cardíaca antes, esta vez el sentimiento de desesperación era completamente diferente. Ese día fue llevado al hospital en estado crítico. Los médicos actuaron rápidamente para salvar su vida. Durante 7 horas, Brian estuvo en la sala de emergencias, luchando contra el dolor y la muerte inminente. Lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, UCI, pero la situación empeoró. Su corazón comenzó a latir de manera irregular y rápidamente entró en taquicardia paroxística. Una condición extremadamente peligrosa que podría ser fatal. En la UCI, Brian sintió como si su cuerpo estuviera siendo desgastado por el dolor. Su corazón latía con un dolor agudo. Cada latido se volvía más pesado, como si cada uno fuera un paso más cerca del final. Aunque había pasado por momentos difíciles en su vida, esta fue la primera vez que Brian realmente sintió que la vida se le escapaba del cuerpo. Sabía que su tiempo se estaba acabando, que la muerte estaba muy cerca. En ese momento, Brian oró. Ya no tenía fuerzas para seguir luchando. El dolor lo había agotado completamente, dejándole un solo deseo: ser liberado. Cerró los ojos y en su corazón pronunció una oración a Dios, pidiéndole que lo llevara, porque ya no podía soportar más este sufrimiento. Curiosamente, aunque Brian nunca fue alguien que se rindiera fácilmente ante nada en la vida, en este momento solo deseaba escapar de todo. Cuando Brian cerró los ojos, sintió una fuerte vibración y luego un chasquido dentro de su cuerpo. Ese fue el momento en que su alma abandonó su cuerpo. Todo el dolor desapareció en un instante. Aunque fue breve y doloroso en comparación con el sufrimiento que había soportado durante tanto tiempo, esa sensación no le resultó aterradora. Fue como un golpe final que lo liberó del mundo físico y lo llevó a otro espacio. Cuando el alma de Brian salió de su cuerpo, todos los sonidos a su alrededor desaparecieron. Ya no escuchaba las máquinas ni el bullicio en el hospital, solo había un silencio absoluto. Sintió una oleada de amor y alegría que envolvía todo el espacio. Sin embargo, cuando abrió los ojos, lo que vio no fueron paisajes brillantes ni el paraíso, sino un espacio oscuro como un vacío indefinido. Ese espacio era completamente negro, sin estrellas, sin luz, sin nada visible. Solo una oscuridad que lo envolvía. A pesar de esto, Brian seguía sintiendo una extraña calidez, como si el amor y la alegría aún se estuvieran expandiendo a su alrededor. Se encontraba allí, en medio de un vacío indefinido, sintiendo como si este vacío lo estuviera invitando, intentando atraerlo más profundamente en su interior. Brian sintió la atracción de ese vacío oscuro, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que ese lugar no era el destino del amor y la alegría. Era una atracción engañosa, una trampa que intentaba llevarlo a un lugar no favorable. Sintió que ese no era el lugar al que realmente pertenecía. El amor y la alegría que experimentaba no provenían de ese espacio, sino simplemente de la presencia envolvente que había sentido antes. En ese momento Brian decidió que no podía entrar en ese espacio. No quería pasar la eternidad en ese vacío infinito, donde no estaba Dios, donde no había luz divina. Quería algo más. Y cuando tomó esa decisión, de repente se dio cuenta de que había una luz detrás de él, una luz que no había notado antes. Brian no sabía exactamente cuándo había aparecido esa luz, pero ahora la sentía con más claridad que nunca. Era como si esa luz siempre hubiera estado allí, pero solo cuando se negó a entrar en el vacío oscuro se dio cuenta de su presencia. Esa luz brillante emitía una calidez, un amor y una alegría que Brian nunca antes había experimentado. Era una luz indescriptible, pero le hacía sentir paz, seguridad y esperanza. Aunque no necesitaba darse la vuelta, Brian podía ver claramente esa luz. Sucedió algo curioso.
Podía ver tanto la luz detrás de él como el vacío oscuro frente a él. Se dio cuenta de que en este mundo su visión no estaba limitada como en el mundo físico. Podía ver todo a su alrededor, en 360 grados, sin necesidad de moverse o girar la cabeza. El vacío oscuro seguía allí, pero la luz detrás de él era lo que realmente captaba su atención. Brian Hoytland seguía sorprendido tras la separación de su alma de su cuerpo, sintiendo el silencio absoluto a su alrededor, tan diferente de los sonidos caóticos del hospital. Estaba frente a un vacío oscuro, como un universo sin estrellas, sin planetas, sin ninguna fuente de luz. Todo parecía ser devorado por la oscuridad infinita. Sin embargo, lo extraño era que podía ver ese vacío indefinido con claridad, aunque no tuviera una forma concreta. Aquel vacío oscuro parecía un abismo, pero no era del todo vacío. Brian sentía que no era un lugar deshabitado, sino como si hubiera una presencia viva, una especie de entidad invisible que lo observaba y lo invitaba. Parte de él percibía que este lugar intentaba atraerlo, pero no con una intención benévola, sino con un propósito malévolo. Sentía una atracción, pero al mismo tiempo sabía que no era lo correcto. Confundido, Brian se quedó de pie ante ese profundo vacío oscuro. La sensación de amor y alegría seguía presente a su alrededor, pero entendía que no provenía de ese lugar. Intentaba mirar más profundamente en la oscuridad, tratando de descifrar qué era realmente aquel sitio. Pero cuanto más miraba, más sentía que era un engaño. Intentaba convencerlo de que este era un lugar de paz, un lugar donde no había dolor ni preocupación. Pero Brian sabía que la verdadera paz no provenía de allí, que no había Dios, ni la luz de Dios en ese lugar. En un momento de profunda reflexión, decidió que ese no era el lugar al que quería ir. Aquel vacío oscuro no era su destino final. Por más amor y alegría que ofreciera, Brian sabía que no podía elegir entrar en un lugar donde no estaba Dios. Esa decisión lo llevó a mirar hacia atrás, y en ese preciso instante vio una luz brillante. Aquella luz no era como cualquier otra que hubiera visto en su vida. No era simplemente un rayo de luz común, sino una luz que irradiaba amor, alegría y una paz absoluta. En ese momento, Brian ya no tuvo que luchar más. Sabía que debía dirigirse hacia esa luz, pero lo más asombroso era que no necesitaba girarse para verla. Podía ver la luz aunque estuviera detrás de él, sin necesidad de voltear. Sintió que su visión había cambiado. Ya no estaba limitada por las barreras físicas de sus ojos. Podía ver todo a su alrededor desde todos los ángulos, en 360 grados, sin necesidad de moverse. La luz se hizo más clara a medida que decidió dejar atrás el vacío oscuro. Poco a poco se dio cuenta de que ya no sentía la atracción de la oscuridad. Esa oscuridad seguía ahí, pero ya no tenía ningún poder para arrastrarlo. La luz detrás de él era su verdadero destino, el lugar que contenía todo lo que siempre había anhelado. Un deseo muy intenso surgió en su mente. Quería ir hacia esa luz. Sabía que ese era el lugar al que pertenecía. En un instante, Brian ya estaba frente a la luz brillante. Lo curioso era que no sintió ningún movimiento. No sintió que hubiera viajado. No hubo empujón, ni viento, ni ninguna sensación que indicara que se había desplazado a una gran distancia. Pero en solo un breve instante, estaba allí, frente a esa luz. No era solo luz, era la presencia viva de algo mucho más grande. Era una sensación indescriptible, una experiencia que nunca había vivido antes en su vida. Aquella luz irradiaba una calidez suave que se extendía por todo su cuerpo y alma. Brian no necesitaba protegerse de esa luz, no le dañaba los ojos, no era como la luz del sol o cualquier fuente de luz en el mundo físico. Era completamente diferente. Esta luz no era solo luz física, era amor puro y absoluto. Ese amor no tenía límites, no tenía condiciones, y Brian lo sentía profundamente en cada célula de su ser. De pie ante la luz, Brian se dio cuenta de que todo el dolor y las dificultades que había experimentado en su vida de repente dejaron de tener importancia. Esta luz había disipado todo sentimiento de dolor, preocupación y miedo. Brian se sentía como si estuviera envuelto en una manta cálida en un día frío. Era una sensación de seguridad, protección y refugio. Sabía que esa luz no era solo luz común, era Dios. Brian estaba allí, asombrado por la grandeza y eternidad de esa luz. Intentó mirar a su alrededor, buscando el límite de esa luz, pero no pudo encontrar el final. Esa luz parecía no tener fronteras, no tenía un punto de término. Se extendía infinitamente, cubriendo todo, y seguía irradiando sin cesar.
Lo extraño era que, aunque la luz era brillante, no le cegaba ni le incomodaba. En lugar de eso, le hacía sentir tranquilidad y paz. Brian continuó mirando a su alrededor, intentando encontrar el fin de la luz, pero se dio cuenta de que esa búsqueda era inútil. Esta luz no tenía límites. Era una presencia eterna, existía para siempre, y Brian sabía que había encontrado el lugar al que realmente pertenecía. Esta no era solo una luz, era el símbolo del amor y la perfección de Dios. Y en ese momento Brian supo que había encontrado a Dios. Después de estar frente a la brillante luz de Dios, Brian Hoytland sintió claramente que había entrado en la presencia sagrada del Todopoderoso. Esta luz no era solo una fuente de iluminación física como las que había conocido en la vida, sino un símbolo de amor puro, perfección y eternidad divina. En ese momento, Brian comprendió que todo su dolor, preocupación y miedo habían desaparecido, reemplazados por una paz absoluta. Brian permanecía allí, completamente asombrado por la grandeza de la luz. Esa luz no parecía tener límites ni un final y continuaba extendiéndose infinitamente. Cada rayo iluminaba los rincones más profundos de su alma, disolviendo cualquier rastro de angustia o incertidumbre. Brian sabía que no era solo calidez o tranquilidad ordinaria, sino el amor divino de Dios, algo que los seres humanos apenas pueden describir con palabras. Dentro de esa luz, Brian sintió una poderosa conexión con Dios que nunca antes había experimentado. Sabía que ese amor no era solo para él, sino para todos. El amor de Dios no tenía condiciones ni límites. Estaba disponible para cualquiera que estuviera dispuesto a abrir su corazón y entrar en la presencia de Dios. Mientras Brian se sumergía en la luz, sus recuerdos comenzaron a surgir con más claridad que nunca. Todo lo que había vivido, desde los buenos momentos hasta los errores y pecados, se presentó ante él con nitidez. Sin embargo, lo extraño era que no sentía miedo ni arrepentimiento por sus fallos. En su lugar, percibía un perdón y una compasión inmensa provenientes de esa luz. Sabía que Dios le estaba mostrando su vida, no para juzgarlo o castigarlo, sino para sanarlo y traerle paz. Entonces, en medio de esa luz radiante, Brian reconoció la presencia de otra figura: Jesucristo. Jesús no apareció en la forma física de un hombre como Brian podría haber imaginado, pero él supo inmediatamente que era él. La presencia de Jesús irradiaba un amor profundo y abrumador. Estaba allí, como la fuente del amor y la luz que envolvía a Brian. Al ver a Jesús, un profundo sentimiento de gratitud inundó el corazón de Brian. Comprendió que todo lo que había experimentado en la vida lo había llevado a este momento, el instante en que estaría ante la presencia del Salvador. Y aunque sabía que había cometido muchos errores a lo largo de su vida, Jesús no lo juzgaba. En lugar de eso, sus ojos estaban llenos de amor y perdón. En la luz de Jesús, Brian comenzó a reevaluar toda su vida. Cada acción, pensamiento y elección se hizo evidente ante él. Pero en lugar de sentirse avergonzado o culpable, Brian percibió que todo eso ya había sido perdonado desde hacía mucho tiempo. Jesús le mostró que siempre había estado a su lado, observando y acompañándolo durante todo el trayecto de su vida, aunque Brian no siempre lo hubiera reconocido. Cada paso que había dado, ya fuera acertado o equivocado, era parte del plan divino que Dios había dispuesto para él. Brian también se dio cuenta de que sus errores y pecados no eran meros incidentes momentáneos. Jesús le mostró cómo cada una de sus acciones había impactado a los demás, afectando el mundo que lo rodeaba. Vio claramente las consecuencias de sus pecados, pero también vio cómo el perdón y el amor de Dios habían sanado las heridas que él y otros habían causado. Jesús no lo regañaba ni lo condenaba. Simplemente le mostraba la verdad de su vida y cómo el amor de Dios siempre había estado allí, esperando que él lo reconociera y volviera a él. Brian comprendió que ante Jesús no había nada que pudiera ocultarse. Sentía que cada aspecto de su vida estaba expuesto, no solo ante Dios, sino también ante todas las almas presentes en el cielo. Sin embargo, no se sentía avergonzado ni asustado. Todo era la verdad, y Brian entendió que esto era parte de la sanación que estaba experimentando. Jesús continuaba irradiando su luz, y su amor fluía dentro del alma de Brian como un río inagotable. Ese amor no solo sanaba las heridas en su corazón, sino que también le abría una nueva puerta, la puerta del entendimiento y la sabiduría. En ese momento, Brian sintió que no solo había sido perdonado, sino que también se le había dado una misión divina.
Sabía que el amor que Dios le había otorgado no era algo que debía guardar solo para él, sino que debía compartirlo con el mundo. Brian sintió que Dios le estaba dando una tarea, la misión de llevar el amor de Dios a todas las personas. Al estar frente a Jesucristo, Brian Hoytland sintió no solo el inmenso amor, sino también el perdón completo que emanaba de él. En ese momento sagrado, todos los recuerdos de su vida se presentaron ante sus ojos, cada acción, cada decisión que había tomado. Sin embargo, lo más significativo fue que empezó a ver lo que antes nunca había notado: cómo cada una de sus acciones, por insignificantes que parecieran, había impactado a los demás y al mundo que lo rodeaba. En la luz de Jesús, Brian vio sus pecados, las mentiras, las acciones que causaron dolor, y cómo no solo habían herido a las personas involucradas, sino que también habían desencadenado una cadena de consecuencias inesperadas. Observó claramente el daño que había causado a quienes le rodeaban y las secuelas que esos actos dejaron. Pero Jesús no lo recriminaba. En cambio, su amor fluía hacia el corazón de Brian como un agua refrescante que sanaba todas sus heridas. Jesús le mostró no solo sus errores, sino también cómo podía redimirse y reparar el daño causado. Una revelación importante que Brian experimentó fue que cada acción y decisión en su vida tenía un impacto mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Comenzó a comprender las consecuencias de sus elecciones, incluso aquellas que él había justificado en su mente. Las veces que había buscado venganza, las veces que había herido a otros creyendo que estaba siendo tratado injustamente, ahora aparecían ante él con claridad. En la vida terrenal, Brian siempre pensó que tenía derecho a devolver el daño cuando era herido. Pero frente a Jesús, comprendió que cada venganza, cada justificación de lo incorrecto, lo había hundido más en el pecado, causando dolor no solo a los demás, sino también a sí mismo. Jesús le mostró que estas elecciones no solo afectaron a las personas con las que interactuó directamente, sino que sus acciones habían tenido un impacto aún mayor. Cada acto negativo que había cometido había creado una onda expansiva a muchas otras personas, incluso a aquellas que él no conocía. Brian estaba asombrado por esta verdad y por primera vez comprendió profundamente que la vida humana no es solo una serie de decisiones individuales, sino que todo está conectado en una compleja red de relaciones y consecuencias. Sin embargo, Brian también entendió que el pecado no era lo último con lo que debía lidiar. Jesús no solo le mostró sus errores y las consecuencias de estos, sino que también le enseñó cómo superarlos. Demostró a Brian que siempre había sido amado a pesar de sus fallos. El amor de Jesús no tenía límites, y lo único que Brian tenía que hacer era abrir su corazón y aceptar ese perdón. Pero Jesús no solo vino a perdonar, también vino a darle a Brian una nueva misión, no solo para corregir sus errores, sino para difundir el amor de Dios a los demás. Al darse cuenta de esto, Brian sintió que renacía. Sabía que, a partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Se le había dado una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con el propósito que Dios le había asignado. Jesús le habló a Brian con una voz cálida y suave, una voz que no necesitaba ser emitida en palabras audibles, pero que Brian sentía claramente en su mente. Le transmitió 3 importantes misiones, 3 cosas que debía hacer cuando regresara a la vida terrenal. Estas misiones no eran simples consejos sobre cómo vivir, sino que eran una tarea sagrada que le había sido encomendada. La primera cosa que Jesús le dijo a Brian fue: ora más. Sin embargo, no se refería simplemente a realizar oraciones diarias como un hábito rutinario. Jesús quería que Brian viviera su vida como una oración, es decir, que viviera en el amor y la conexión con Dios en cada acción, en cada palabra. Subrayó que no eran las oraciones largas o formales las que importaban, sino la sinceridad en cada palabra y en cada acto. Jesús quería que Brian viviera de manera que cada pequeña acción fuera hecha con amor y gratitud hacia Dios. La segunda cosa que Jesús le dijo a Brian fue: soporta el sufrimiento con alegría. Brian había sufrido mucho en su vida, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero Jesús le mostró que el sufrimiento no es algo que deba temerse si se acepta con gratitud y alegría. Le recordó que Jesús mismo soportó el sufrimiento en la cruz para salvar a la humanidad, y que a través del sufrimiento podemos encontrar purificación y santidad. Brian entendió que en lugar de huir o lamentarse por las dificultades,
debía aceptarlas como parte de su viaje para acercarse más a Dios. Lo tercero, y quizás lo más importante que Jesús le dijo a Brian fue: comparte el amor de Dios con los demás. Jesús le dijo que el amor que había recibido de Dios no era algo que debía guardar solo para él. Su misión era llevar ese amor al mundo, esparciéndolo entre aquellos que sufrían y se sentían perdidos. Jesús enfatizó que cada acto de amor que Brian realizara podría crear una onda de influencia positiva en muchas otras personas, al igual que sus pecados habían creado ondas negativas en el pasado. Pero esta vez tenía la oportunidad de hacer lo contrario: sembrar amor, alegría y perdón. Brian sintió la profundidad de las enseñanzas de Jesús. Sabía que estas no eran palabras comunes, sino una misión sagrada que le había sido confiada por Dios. Comprendió que, a partir de ese momento, su vida tendría que cambiar por completo. Se le había otorgado una nueva oportunidad. Una oportunidad para hacer el bien, para convertirse en un instrumento del amor y la misericordia de Dios. Después del encuentro sagrado con Jesucristo, Brian Hoytland comprendió que su vida ya no sería la misma. Había recibido 3 misiones divinas: orar más, soportar el sufrimiento con alegría y, lo más importante, compartir el amor de Dios con todos. Estas instrucciones quedaron profundamente grabadas en su alma, convirtiéndose en la brújula que guiaría el resto de su vida en la tierra. Cuando Jesús le dijo a Brian que debía regresar, al principio sintió una gran duda. Después de haber experimentado la paz y el amor infinito en la luz de Dios, no quería volver a un mundo lleno de sufrimiento e incertidumbre. Sentía la atracción del cielo, donde todo estaba impregnado de amor y perdón. Pero entonces, Jesús le hizo una pregunta crucial: ¿por qué quieres regresar? Y en ese momento, Brian se dio cuenta de que aún tenía un propósito divino en la tierra. Comprendió que el amor de Dios no era algo que debía quedarse solo en su corazón, sino que debía ser compartido con los demás. Brian entendió que quería regresar, no por sí mismo, sino porque deseaba compartir lo que había aprendido y expandir el amor de Dios hacia los demás. Quería ayudar a otros a sentir el amor y el perdón que él mismo había experimentado. Su decisión de regresar no era para escapar del dolor o las dificultades de la vida, sino para cumplir con la misión divina que Jesús le había encomendado. Tan pronto como Brian tuvo claro este propósito, la luz comenzó a abrirse y se encontró nuevamente frente a la entrada del túnel oscuro, el mismo camino que había dejado para entrar en el cielo. Pero esta vez, el túnel ya no le parecía aterrador. No lo atraía hacia la incertidumbre. En cambio, al final del túnel, Brian pudo ver la habitación del hospital, donde su cuerpo yacía, rodeado de médicos que luchaban por salvarlo. Brian se encontraba en medio del túnel y entendió que debía regresar. Sentía una conexión poderosa con su cuerpo, pero también era consciente de que al volver, tendría que enfrentarse a los dolores físicos que ya había experimentado. Sin embargo, esta vez el dolor no lo asustaba. Sabía que ese sufrimiento era temporal y que tendría la fuerza para superarlo. El amor de Dios había llenado su alma con una alegría y esperanza interminables. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Brian sintió como su alma era absorbida de vuelta a su cuerpo. El regreso fue tan rápido y sorpresivo que casi no percibió el movimiento. Cuando abrió los ojos, todo a su alrededor se volvió ruidoso y caótico. Los sonidos de las máquinas, las voces de los médicos trabajando desesperadamente por salvarlo y el dolor de su cuerpo desgarrado por la insuficiencia cardíaca volvieron de golpe. Pero esta vez, a pesar del dolor, Brian sintió una alegría profunda en su corazón. Sabía que el sufrimiento era solo una pequeña parte de su viaje. Aunque su cuerpo estaba soportando un dolor inmenso, su alma estaba llena de amor y esperanza provenientes de Dios. Al abrir los ojos, vio a los médicos rodeándolo, y de inmediato susurró: «He estado muerto, ¿verdad?». Los médicos, asombrados por su regreso, confirmaron que Brian había estado clínicamente muerto durante más de 10 minutos. Pero de alguna manera, había vuelto. Brian se dio cuenta de que su cuerpo ya no era el mismo. Tenía que soportar los terribles dolores causados por la insuficiencia cardíaca y las secuelas de las intervenciones quirúrgicas que intentaron salvarlo. Sin embargo, eso ya no le importaba. Lo que realmente importaba era que había recibido una nueva misión. Y aunque el dolor físico fuera insoportable, la cumpliría con toda su alma. Brian vivió 2 años más después de su encuentro con Jesucristo.
antes de recibir un trasplante de corazón. Durante ese tiempo, vivió plenamente con el amor y la misión que Dios le había encomendado. Compartió su historia con los demás, no para buscar fama o admiración, sino para expandir el amor de Dios. Quería que todos entendieran que sin importar cuán difícil o dolorosa fuera la vida, el amor de Dios siempre está presente, esperando a que lo acepten y regresen a Él. Brian sabía que su tiempo en la tierra no sería largo, pero vivió cada día con el propósito divino que Jesús le había dado. Ya no temía a la muerte, porque sabía que cuando llegara el momento, volvería a la luz de Dios, donde viviría eternamente en amor y paz.